Entré a trabajar en el área de logística de Siemens Gamesa. Quería trabajar años en un entorno grande. Lo que más me apetecía en ese momento era viajar a China, a India, a Estados Unidos, países en los que las oficinas se concebían como un entorno muy diferente al que tenemos aquí. Que sentía que ya en Siemens Gamesa había hecho todo lo que me apetecía. Me marqué en mi cabeza la barrera de los 30 años. Y decides dejarlo. Yo quería realmente hacer algo que generase un impacto directo. Yo fui el primero que pensé, si tú eres ingeniero, no había un almacén ni había nada. La fruta a mi salón. ¿Qué pasó? Que como tuvimos la pandemia, las empresas no querían fruta. O me olvido de todo y vuelvo a lo mío, o confío y para adelante, ¿no? Fue un ajuste de catálogo hasta que dimos con un grupo de servicios que era interesante. Proponer, escuchar, ¿no? Esa manera de sacar un producto mínimo viable y pivotar, ¿no? No siento que me esté tirando a la piscina, siento que estoy, tirándome a una piscina de medio metro. Y he visto un cambio radical en los últimos años, ¿no? Yo quiero poner 400 euros en esta acción y si no me va a devolver 600, no la hago. Y dormir bien el día anterior va a hacer que estés a gusto, tranquilo. Y olvidarte un poco de los números, ¿no? Yo creo que estamos muy centrados en facturar. Yo por lo menos me he dado cuenta de que no es la forma, o sea, de que cuando estás tranquilo y haces las cosas bien, al final el resultado acompaña. Wow, qué buenos consejos, Íñigo, de autocuidado, esa parte de ejercicio, de descanso, de alimentación. Sí, veremos a ver qué. Venga, a ver si tenemos suerte. Venga. Bienvenidas, bienvenidos. Estamos en un nuevo episodio de La Voz Directiva. Como veis, nos hemos vuelto a trasladar a este magnífico espacio que es el Hotel Luz del Toro, aquí en Pamplona. Y hemos estado hablando con Íñigo Fernández, un joven que nació en Vitoria, que estudió ingeniería en San Sebastián, en la Universidad de Navarra, en Tecnun, y luego se vino a Pamplona a trabajar en una multinacional, en Siemens Gamesa, donde estuvo 7 años desarrollando proyectos de digitalización de parques eólicos y llegó a ser responsable del departamento, pero llegó un día en el que lo dejó todo. Lo dejó todo por una idea que puede sonar tan loca como vender fruta para empresas. Pero bueno, el gen y el germen emprendedor estaban en él y salieron por ahí. Y bueno, en estos años lo que ha hecho ha sido ir pivotando este modelo de negocio, esta empresa, hasta llegar a lo que es hoy en día, ¿no? que lo que buscan es el bienestar para las empresas. Promover una cultura de bienestar desde temas de formación, catering, regalos corporativos, y todo lo que tiene que ver con eso. Nos ha contado, además de historia emprendedora, cómo ha ido llegando hasta ahí, pues cómo se construye una empresa o una cultura de bienestar en la empresa, algún caso práctico inspirador que yo creo que puede servir a quienes nos escuchen. Y bueno, pues todo desde esa perspectiva tan humanista también de foco en las personas, cómo cambia ese foco tecnológico hacia el mundo de las personas y con una inquietud emprendedora brutal, una historia de valentía absoluta. Y nada, esperemos que os guste, darle me gusta en YouTube, poner algún comentario de lo que os ha parecido y compartir. Íñigo Fernández, ¿cómo estás? Pues muy bien, con muchas ganas de pasar este rato con vosotros. Aquí, a Navarra, a entrevistaros y a visitaros aquí en Pamplona. Y bueno, pues con mucha ilusión de tenerte a ti. Y vamos a empezar como empezamos con todas las entrevistas, que es preguntándote quién es Íñigo, qué haces y por qué haces lo que haces. Bueno, pues supongo que me describiría como un chico de Vitoria, que pasó pues, su infancia en Vitoria, en mi ciudad, y luego me fui a estudiar a San Sebastián, pero que finalmente he acabado trabajando y parece que para largo en Pamplona, porque mi mujer es de aquí. Y bueno, en el ámbito laboral me describiría como emprendedor, aunque no siempre lo he sido, quizá he retomado esa faceta o la he empezado en los últimos años. Y en el ámbito personal, pues bueno, también una persona muy inquieta, una persona que le gusta meterse en proyectos que un poco a veces le pueden superar, pero que me gusta porque me dan un propósito a la vida. Y bueno, y próximamente padre también, porque en junio tendré un hijo, entonces ahora tratando de equilibrar la vida del emprendedor con la vida de lo que será la vida del padre. Además, muy relacionado la parte de laboral, emprendedor, con luego la parte personal, inquieto, que has empezado a decir, ¿no? O sea, no puedes ser emprendedor si no eres inquieto. Exactamente. Pero hablabas también de que empezaste tu etapa laboral, ¿no? Estudiaste en San Sebastián, has dicho, en Tecnun, ingeniería, y luego empezaste a trabajar en una multinacional, ¿no? En una empresa grande.
la típica labor de ingeniero, entre comillas. Eso es, cuando acabamos la carrera, pues digamos que cada uno se fue colocando en su sitio, pero siempre se trata de empresas de tipo industrial normalmente, con un trabajo de ingeniero. En mi caso entré a trabajar en el área de logística de Siemens Gamesa, por eso de hecho vine aquí a Pamplona. ¿Pero era lo que querías? O sea, que decir, cuando tú estudiaste ingeniería, ¿era más o menos lo que visualizabas tú para tu futuro? Quizá no lo veía a largo plazo, nunca he visto mi futuro muy estancado en el mismo punto a muy largo plazo, pero sí que tenía claro que quería trabajar años en un entorno grande. Lo que más me apetecía en ese momento era viajar, y una empresa de este tipo me ofrecía esa oportunidad de viajar, y de hecho bueno, pues tuve muchas experiencias en ese sentido, que es lo mejor que me llevo de esa etapa, y la verdad que en ese momento me valía, y además era lo que estaba buscando y lo que quería, sí. ¿Cuántos años estuviste en Siemens? Estuve 7 años, un poquito más, 7 y medio, y en esos años pues estuve prácticamente, bueno, siempre en el mismo área, en el área de proyectos, en el montaje de parques, transporte de los aerogeneradores, y dentro de ese área siempre en la parte de digitalización bueno, del tipo de herramientas que se usaban en la gestión de un parque, ¿no? Pues yo qué sé, por poneros un ejemplo, estuvimos liderando un proyecto muy chulo que consistía en poner pequeños localizadores Bluetooth a todos los componentes que tenía un parque, y al final lo que hacíamos era pues, que todo el mundo los pudiese tener localizados en cualquier momento. En cuanto llegaban a un puerto, a través del móvil se Por la geolocalizaban. trazabilidad de todo. Exacto. Y igual que este proyecto, pues a lo largo de ese tiempo desarrollé 2 o 3 de este tipo, y bueno, fue una etapa muy, muy interesante, la verdad. ¿Y en qué momento decides romper esa vida, digamos, ya estructurada, con un plan de carrera pues, con buena proyección y con un buen ambiente, también con un equipo que me imagino que irías pues, liderando y gestionando, y decides dejarlo? Sí, la verdad que, bueno, el cambio no fue de la noche a la mañana. Siempre yo creo que he tenido un poco ese gen emprendedor. Creo que me puede venir también de casa, porque mi aita también bueno, montó una empresa en su momento. Entonces yo creo que de manera indirecta, porque nunca nos ha transmitido de manera directa que ese es el camino que hay que hacer, pero de manera indirecta yo iba mamando Ejemplo, la actitud, ¿no? ese ejemplo, esa actitud, exactamente. Y bueno, y al final en Gamesa, digamos que yo sentía, en Siemens Gamesa sentía bueno, que había otro tipo de cosas que podía hacer, que podían generar más impacto, ¿no? Porque al final en una multinacional, bueno, pues el problema que veo es que al estar tanta gente y a ser tan grandes los proyectos, a veces pierdes un poco se pierde un poco el valor de lo que estás haciendo, ¿no? Los proyectos se alargan mucho y realmente nunca, bueno, no nunca, sino que muchas veces no llegas a ver el impacto real que puede tener ese proyecto en la compañía, en la sociedad o en las personas, ¿no? Y yo quería realmente hacer algo que generase un impacto directo en el momento en el que tú trabajabas, ya estabas generando algo en otra persona, ¿no? Entonces, un poco la unión de esas ganas de emprender con esas ganas de impactar, y luego también que sentía que ya en Siemens Gamesa había hecho todo lo que me apetecía para esa etapa, ¿no? Que era, bueno, pues me tocó viajar a China, a India, a Estados Unidos, a Brasil, bueno, a todas las sedes que tenía la empresa. Entonces ya había podido cumplir esa parte que me hacía ilusión, y de hecho me había llegado hasta a aburrir, ¿no? De decir, joder, tienes demasiados Estás viajes. en tu zona de confort, de Eso, alguna forma. y me apetecía parar. Y bueno, dije, yo creo que es el momento. Me marqué en mi cabeza la barrera de los 30 años, que al final me parece importante, porque dije, o antes o nunca. Entonces, bueno, pues yo creo que fue un año antes, sí, más o menos de eso, que dije, ahora, ¿no? ¿Ya Y tenías claro que te ibas a lanzar en algún momento, pero no sabías cuándo exactamente, ¿no? lo tenía claro, pero como cuando tenemos claro bueno, dices, voy a hacer algo. Nunca lo tienes claro al 100%, ¿no? Porque siempre están los miedos de decir, esto es lo que quiero en mi vida, o esto es lo que me apetece hacer, ¿no? Y ahora tengo muchas ideas en la cabeza que me gustaría hacer, pero realmente ejecutarla luego, ¿no? Dar el paso, eso sí que fue un salto difícil. Porque Recuerdo ese tenías un año. buen puesto, o sea, que eras Sí, responsable de digitalización, era ¿no? responsable de digitalización dentro del área de logística de la compañía. Al final, bueno, pues tienes un pequeño equipo a tu cargo, tienes un salario consolidado, es una empresa en la que, bueno, es verdad que en los últimos años pues, el sector eólico ha tenido sus más y sus menos, pero bueno, es una empresa en la que en principio puedes hacer una carrera muy larga.
y las personas que se han quedado, de hecho, compañeros que se han quedado y tal, pues bueno, siguen ascendiendo y yo a veces lo miro y digo, yo no sé si nunca a nivel salarial, económico llegaré a ese punto, ¿no? Porque, La pero bueno, proyección que tienes es mucho mayor, claro. eso es, eso es. ¿Y qué te iba a preguntar? Cuando más o menos ibas decidiendo, ¿no?, que ibas a querer emprender o que ibas a querer tomar tu propio camino, ¿ya ibas generando en tu cabeza la idea de qué te gustaría montar o todavía no tenías muy claro hacia dónde emprender? Yo siempre he dicho que soy más emprendedor que... Es decir, primero soy emprendedor y luego defino la idea, que decir, tengo una idea y la quiero llevar a cabo a toda costa, ¿no? Entonces, el proceso fue, yo tenía claro que la idea que quería lanzar tenía que impactar en la gente, ¿no? Era como que quería buscarle ese punto, ese contacto con el impacto social, el impacto, incluso, bueno, el trabajar temas también de sostenibilidad, quería que tuviese como ese contexto. Entonces, yo listé una serie de ideas que me gustaban, que además, bueno, y ahora en el móvil, si abro el móvil tendré otra lista de otras 12 porque suelo ir apuntando a ideas, y las listé y las que fui descartando las descarté porque no cumplían este criterio, ¿no? Y entonces hice como una unión de dos cosas, es decir, yo quería emprender en algo sencillo, o sea, sencillo, que no tuviese una barrera muy grande de desarrollo durante 3 años un software y me meto en un proyecto grandísimo, no algo que pudiese empezar a trabajar de la noche a la mañana, y quería que ese algo generase un impacto, ¿no? Entonces, con la unión de esas dos ideas, la única idea que me quedó en el papel en ese momento fue un Wake Up. Fue Wake Up. Y además me acuerdo que esto lo decidí, que nos fuimos de viaje ese año, fue el año previo a la pandemia, nos fuimos de viaje a Japón en verano y dije de este viaje o vuelvo con una idea o se acabó la idea de emprender. Entonces ya iba con la presión, entre comillas, ¿no? ¿Ves? Con el radar de buscar cosas en Japón para Sí, poder traer aquí. no, iba con la lista ya hecha. Lo que era un tiempo de salir De de mi... reflexión. Sí, de salir de mi entorno, un poco de introspección y decir qué quiero, ¿no? Voy a decirlo ya. Y la verdad que volví de ahí con la idea ya... Así. Una Clara. primera idea ya clara y dije, a por esto, ya está. No voy a pensar más. Si lo pienso más, no lo hago. Y entonces diste el paso de dejar el trabajo. Y entonces todavía pasó un tiempo. Estuve un año compaginando mi trabajo con esto nuevo. Hice un proceso previo de validación de la idea bastante grande porque, bueno, si algo me habían contado o había aprendido es que no lanzarme a la piscina porque en nuestra cabeza todo puede sonar muy bien, ¿no? O a mí me encantaría que eso existiese, pero la realidad es que igual a la sociedad le importa una mierda que eso exista, ¿no? Entonces hice ese trabajo de ir a diferentes empresas, que la verdad que estoy contentísimo siempre con la recepción que tiene la gente cuando les dices que necesitas que te escuchen, ¿no? Y fui a varias empresas, les dije, esta es mi idea, ¿qué opináis? Y la verdad que como varias de ellas dijeron, bueno, pues suena muy interesante, nosotros la verdad que echamos en falta algo así y lo implantaríamos. Y un par de empresas me dijeron, oye, si quieres podemos hacer un piloto en nuestra empresa. Ahí fue el momento que dije, venga, ahora claramente esto puede funcionar. Aún así, de ahí hasta que finalmente dejé mi trabajo en multinacional, pasó un año. O sea que estuve un año compaginando ambas cosas y fue un año muy curioso porque fue el año de la pandemia. Ahí tuve otra vez un momento, el 20. De hecho, la idea, los pilotos estaban cerrados en febrero del 2020. ¿Vale? Iba a arrancar con ellos. Pero tú mantenías ahí tu trabajo. Yo mantenía mi trabajo, exactamente, pero ya digamos que en mi trabajo ya estaba desmotivado, ¿no? Porque mi cabeza ya estaba en el siguiente punto. Sí. Entonces ya mi nivel de rendimiento en el trabajo ya, aunque yo pusiese esfuerzo, ya no es el mismo, ¿no? Ya tienes la cabeza en el siguiente. Como que cumplías ya con tu trabajo, pero ya estás pensando en cómo hacer crecer lo nuevo que estabas generando. Sí, y el otro, pues nada, según empezó, pues le dio un poco al pause, pues porque el germen le tocó. Exacto, exacto. Y hablabas de la idea, ¿cuál era la idea? ¿Cuál era la te iba a preguntar yo, y antes antes de que nos cuentes la idea, que te iba a preguntar también, porque no hemos desvelado un poco a qué te dedicas o qué es Wake Up, ¿cómo respondió tu entorno en ese momento en el que les dices, voy a dejar una multinacional para dar el salto? Pues fue un momento difícil, pero muy bonito a la vez. Mi mayor miedo en casa siempre, bueno, mi madre siempre, bueno, es una madre, te apoya, ¿no? en la idea que tienes. Yo creo que cree más ciegamente en lo que piensas, en lo que haces y no vi ahí tanto obstáculo. Quien pensaba que iba a ser más obstáculo era mi padre, porque, bueno, pues porque él siempre también, como padre, pues siempre tiene esa tradición de asegurar un salario, de
bueno, tienes un trabajo, etcétera. A pesar de que él emprendió, siempre emprendió teniendo su trabajo, montó otro proyecto, es decir, que nunca llegó a dejar, mi idea era diferente, era quiero dejar esto y saltar a lo siguiente, ¿no? Entonces ahí siempre tenía ese miedo de a ver qué me iba a decir, ¿no? A ver si la gente iba a pensar que estoy loco y realmente yo contagiarme y decir, a ver si voy a estar mal enfocado, ¿no? La realidad es que cuando lo conté en casa, bueno, mi padre me dijo, sé que llevas tiempo con esta idea en la cabeza, adelante, salga lo que salga, si sale mal ya le darás una vuelta o ya pensarás en otra idea y tal, pero yo creo que te lo mereces, que lo quieres hacer y que te va a salir bien, ¿no? Entonces ese momento, ostras, es como si de repente por detrás Te libera. te empujan y dicen, venga, para adelante, ¿no? Bueno, porque Luego, igual él veía que necesitabas también, ¿no? Emocionalmente. O sea, sí, yo creo, más allá de la idea de que podía funcionar o no, te veía a ti, Íñigo, y dice, "Oh, le veo igual más bajito que otras veces". sí, porque los últimos años en el trabajo ya como tienes la cabeza en lo siguiente, y ya te veía como, oye, pues tampoco ya no me cuentas nada. Antes me hablabas de hemos hecho esto, hemos hecho aquello, joder, me han dicho que la semana que viene vamos a viajar a tal para implantar no sé qué Ya, sí que aplicación. tenías ilusión igual antes y habías perdido. Y eso se había perdido un poco. Entonces yo creo que lo supo ver y supo decir, ahora no estoy para frenar, ahora estoy para empujar, ¿no? Entonces, y ese momento fue la verdad que muy chulo. Y luego en el entorno pues siempre da cosa contarlo porque piensas, a ver si la idea en mi cabeza va a sonar muy bien, lo mismo, pero luego la realidad es que la gente piensa que soy bobo, ¿no? Que tú que eres ingeniero, ¿qué te vas a poner ahora a vender fruta en las empresas, ¿no? Es una idea como tan absurda, ¿no? Para el que no lo haya conocido, porque yo ya había estudiado un poco lo que había en otras ciudades y tal. Y, y al final lo conté y todo el mundo te apoya. Es muy curioso que todo el mundo dice que sí, que para adelante, que te veo feliz, que te veo ilusionado, te veo en los ojos, que esto Sí, que puede funcionar. demostrabas convicción, confianza, ilusión, ¿no? Bueno, y que luego el riesgo del fracaso no es tan grande, que normalmente nos autoconvencemos, ¿no? De si esto va mal, pues parece casi una tragedia monumental con un impacto y con unas consecuencias muy grandes. Y bueno, intentar un proyecto en tu caso, con 30 años, en ese momento tampoco sin cargas o grandes cargas, ¿cuál es el riesgo? Como mucho sacas un montón de aprendizajes, de lecciones y bueno, pues ya le darás la vuelta, ¿no? Pero no hay tanto riesgo. Yo creo que estamos siempre con mucho miedo, o sea, hacemos todas las cosas con mucho miedo, ¿no? Y la realidad es que hay veces que sí que estás asumiendo un riesgo alto y la mayoría de veces... Sí, pero tú en tu caso, por ejemplo, que buscabas, precisamente decías, un proyecto sin mucha barrera de entrada, es decir, sin una gran inversión, sin un gran tiempo de desarrollo, te podías permitir, bueno, hacer caso a tu instinto y seguir, intentarlo y Eso es, sí. escucharte, ¿no? Te quiero decir Sí, que... mi mayor riesgo era una barrera personal, de decir, voy a intentar algo que si funciona, genial, todo el mundo va a decir, qué bien, oye, qué visionario, ¿no? Pero si no funciona, siempre serás el ingeniero que quiso dejar de ser ingeniero para vender fruta en empresas y que nadie la quiso, esa fruta, ¿no? Suena tan ridículo que eso en tu cabeza te supone un freno grandísimo y ese debate de verdad romper con esto, pues es muy difícil ir al trabajo y decir, me voy. Ah, ¿has encontrado otro trabajo? No, no he encontrado nada, me voy, ¿no? Ese proceso es complicado. Sí, pero además eso, o sea, me voy, pero no a hacer lo mismo que hago ahora en otra empresa o a crear mi empresa que hago lo mismo para otras, ¿no? Una pequeña consultoría de transformación digital, imagínate. Eso es. No, a vender fruta. Eso ¿no? es, muy diferente. A mí, yo me veo reflejado también en ti por la parte de que yo al final también dejé un trabajo pues, bien remunerado, estable, en el que además estaba a gusto, pero el cuerpo me pedía emprender. Y sí me pasa eso también, ¿no? Que sí que es verdad que no es un riesgo gigante, porque luego siempre puedes buscar un trabajo después en otro sitio, pero hay veces que cuando tienes esa ilusión, me ha gustado lo que contabas de tu Aita, a mí me pasa un poco lo mismo. Yo cuando comenté la idea de que quería dejarlo, lejos de ver un rechazo o falta de entendimiento, vi mucho apoyo porque me decían, es que te vemos que los últimos años o meses no estás tan contento y ahora que tienes un nuevo proyecto has como recuperado la ilusión, ¿no? Entonces muchas veces la ilusión también tapa cualquier inseguridad que puedas tener o incluso esa inconsciencia a veces de ese riesgo que no es tan alto, pero hay un riesgo porque estás dejando un puesto muy bien remunerado en un trabajo estable. Pero bueno, la ilusión te gana por goleada, ¿no? Yo creo que ellos al final lo que quieren es verte feliz. Y es una pena cuando ellos asumen que tu felicidad va a venir de un puesto bien remunerado, de una seguridad, cuando realmente en la cara no estás reflejando lo mismo, ¿no? Entonces, que te sepan leer,
y que te sepan apoyar. Claro, y lo mismo en casa, ¿no? Yo al final, mi mujer trabaja actualmente en Siemens Gamesa, ¿no? Y claro, nos conocimos allí, entonces que ella también sepa leerte y luego estar todos los días ahí sufriendo el voy a trabajar más para ganar menos, ¿no? Con más preocupaciones. Más preocupaciones, vas a estar contándome todo el día, que al principio era como, era mi consultora, ¿no? De voy a hacer esto, tal, ¿tú qué opinas? Joder. Y que es Estoy 24/7. 24/7. O sea, de repente vas a viajar con vosotros, a irte de vacaciones al fin de semana y vives con la idea. Es un pequeño hijo. Es un pequeño hijo, Es un así pequeño hijo. Que ella tiene que asumir también como suyo. Yo siempre le digo que el proyecto es de los dos, que tú no estás en el día a día, pero con todo lo que te has tenido que comer, Ya, sí, de sí, sin duda. escucharme, de también decisiones, digo, parece que estés... Si tuviésemos un consejo, tú estarías ahí al lado, ¿no? Sí, Entonces, sí, que te tiene que aguantar al final también, todo el rato ahí pensando, sí, sí, no es algo que es. Y aunque hayas dado alguna pincelada un poco de lo que es Wake Up, cuéntanos bien qué es el proyecto. pues mira, el proyecto está enfocado en promover el bienestar dentro de las organizaciones, el bienestar laboral, a través de diferentes servicios, es decir, se aterriza a través de diferentes servicios. El objetivo final para la empresa es que consiga pues empleados más comprometidos, empleados más contentos, empleados que al final, bueno, pues por un lado no se van a querer ir porque están a gusto en su proyecto laboral y por otro lado vas a generar una atracción desde fuera para otras personas que digan, yo quiero trabajar ahí, porque se respira tan buen ambiente laboral que yo quiero trabajar ahí, ¿no? Entonces, ese es nuestro objetivo y lo hacemos actualmente a través de tres líneas, ¿no? de servicios. Por un lado tenemos la parte formativa, es decir, impartimos charlas y talleres a través de nutricionistas, psicólogos expertos en actividad física, en sueño, médicos. Y todo este equipo, que es un equipo colaborador nuestro, imparte charlas para promover hábitos saludables dentro de las empresas. Por otro lado tenemos el catering está muy enfocado bueno, tiene una propuesta muy enfocada en la sostenibilidad. Lo que queremos aquí es, y aquí un poco está el germen con lo que arrancamos, que es, bueno, pues por un lado tenemos un servicio de fruta para empresas, para que almuercen de forma saludable en el día a día, y por otro lado nos centramos también en desayunos, coffee breaks, etcétera, con ese enfoque diferente más centrado en la sostenibilidad. Y por último tenemos una parte de regalos corporativos, otra vez lo que quisimos era pequeños gestos que la empresa tiene durante el año con su equipo, colaboradores, etcétera, que le den una vuelta, ¿no? Que no nos vayamos a lo de siempre y que intentemos que, bueno, pues que tengan una parte importante de social o una parte importante de ambiental o una parte, etcétera. Y entonces con esas tres patas intentamos que el bienestar laboral en una empresa, si estás en este punto, intentamos pues, subirlo. Mejorarlo. Pero claro, esto has hablado de Wake Up, lo que es ahora. Eso. Pero cuando tú te lanzas, antes decías cajas de fruta. Empieza con fruta, porque yo cuando te conocí me acuerdo, vendíais fruta para empresas, ¿no? ¿Cómo fue ese desarrollo desde cuando nació la idea, cuando dejaste todo, hasta lo que es hoy, que ya está muy centrado en el bienestar, con formación, catering, regalos corporativos? ¿Cómo fue ese proceso? Hay un punto anterior a ese, que no sé si lo conoceréis, que es nosotros, claro, íbamos a empezar vendiendo frutas a empresas, porque esto vino o sea, tuvo dos puntos de origen, ¿no? El primero es que cuando a mí me tocaba viajar con la empresa a Alemania, Dinamarca, eran países en los que las oficinas se concebían como un entorno muy diferente al que tenemos aquí, ¿no? Había fruta, había al principio unas sesiones de estiramiento, y yo decía, ¿pero esto qué es? Digo, pero que estamos en Google, a mí solo me suena Google, ¿no? Decía, Ese modelo de futbolín. eso, o está Google o son los únicos que hacen esto, no hay nadie, ¿no? La realidad es que en Norte Europa ya se estaba haciendo esto. Investigué un poco y en Madrid y Barcelona también se estaba haciendo cosas así. Y por otro lado tuve a una persona que trabajaba en mi equipo que se fue a trabajar a Madrid a una empresa siendo el coordinador de las operaciones de una empresa que repartía fruta a esto. Cuando él se fue, yo fui el primero que pensé, si tú eres ingeniero, ¿qué vas ahora a vender fruta a empresas, no? Pero poco a poco me empecé a enamorar de ese proyecto y empecé a ver que lo que hacían era generar un impacto terrible y dije, yo quiero que esto también esté aquí, ¿no? Y entonces ahí es donde empezó, ese fue el germen de vamos a repartir fruta a empresas. ¿Qué pasó? Que como tuvimos la pandemia, las empresas no querían fruta. Y yo ya decía, bueno, yo seguía trabajando, ¿no? en mi trabajo, pero decía, o me olvido de todo y vuelvo a lo mío,
o confío y para adelante, ¿no? Entonces, siempre lo cuento. Recibí en pandemia, yo la verdad que estaba desilusionado, ¿no? Porque tu idea, tu proyecto, de un día para otro se había caído. Y recibí la llamada de Ciro Larrañeta, que es el director general de Tetrace, de una empresa de aquí de Navarra, siempre suelo comentar, y él me dijo, oye, este proyecto que íbamos a hacer el piloto en su empresa, este proyecto que teníais de fruta y tal, ahora que estamos en pandemia, estamos todos un poco parados, ¿te animarías a dirigir un proyecto que estamos lanzando de conectar fruterías con domicilios y llevar, ya que ya habéis un poco maquinado la estructura de cómo tendría que ser eso? Y Logística y todo la eso, ¿no? Tú como logística, ingeniero tenías eso todo bien desarrollado. eso, y la web ya la teníamos hecha, que esa primera web la había hecho yo, y dije, dame 2 días. En 2 días cambié la web y ya no vendíamos a empresas, ahora vendíamos a domicilio, ¿no? Dije, me animo, aunque esto no me aporta, o sea, no me aporta, o sea, no es mi proyecto, Ya, sí, no es lo que ¿es me tu ilusiona. foco? Vamos a hacerlo. Y fueron 2 meses, los 2 meses principales de la pandemia, que estuvimos repartiendo un montón de fruta a domicilio. La gente nos conocía, mandábamos WhatsApps a todo el mundo, o sea, hicimos como un sistema de tal. ¿Cuántas personas estabais en ese momento? Yo. Ah, por eso digo, porque hablabas así en plural y digo, si pensaba Bueno, que eras... por dármelas Ya. de aires de grandeza, pero era yo. Era yo. Sí que subcontraté a una persona que me apoyaba en los repartos, pero esto era, teníamos 2 fruterías, recibíamos los pedidos, lo pasábamos a la frutería, los preparaban a primera hora y este chico que nos repartía, que me repartía, salía al reparto, repartíamos en las casas y yo a la tarde ya estaba intentando como picar a la gente para que pidiese más Era fruta. como un globo de frutería, ¿no? Era como un globo de fruterías, eso es. Esto que pasó, que cuando acabó la pandemia, en vertical, claro, la gente... De hecho, fue un modelo de negocio que mucha gente intentó explotar, el de conectar comercio local Ya. con Sí, domicilios los y marketplaces estos también, ¿no? Que se marketplace hicieron. de comercio local. Pero es que claro, esto en cuanto la pandemia pasó un poco, la gente lo que buscaba era la excusa, entre comillas, de salir a la calle. Entonces, ¿para qué voy a pedirte la fruta si lo que quiero es ir yo a la frutería y salir a la calle? Entonces, En ciudades pequeñas o medianas, yo creo que este modelo pues, no tenía mucho futuro, ¿no? Porque la gente le gusta salir a la calle. En ciudades más grandes podría ser. Entonces yo en cuanto se acabó, me estaban ayudando a lanzar el proyecto, Ciro y John y Adrián, tres también emprendedores de aquí, y dije, yo quiero retomar ahora ya lo de las empresas, ¿no? Pero si está todo cerrado, ¿no? Si las empresas no están, ni siquiera tienen a la gente en la oficina, Dejadme intentar, vale. Entonces estuvimos varios meses con una única empresa. Repartíamos fruta a una única empresa. Y yo estaba contento, decía, bueno, porque me preguntaban, decían, bueno, pues cuando salgamos de todo esto, oye, nos gustaría conocer. Entonces yo, bueno, veía que se iba moviendo y tal. Pero es verdad que ese primer año fue muy flojo, la verdad, fue muy flojo. Pero la ilusión ya la mantenía porque ya habíamos arrancado con todo esto. Y hay una cosa ahí que la cuento ahora porque ya han pasado años, pero yo creo que nunca la había contado así en un entorno de este tipo, que es que al principio la fruta, claro, al principio trabajamos con fruterías. Pronto vimos que eso no tenía ningún sentido. Si ya la frutería ya se ha comido el margen ese de que ibas a ganar, ¿no? Entonces ya fuimos a trabajar con el mercado, que es lo mismo que trabaja una frutería, ¿no? No había un almacén ni había nada. La fruta a mi salón. O sea, el reparto pues se preparaba en mi salón y se sacaba con este chico que seguía trabajando en ese momento o repartía yo. Y ese primer momento hasta que dije, bueno, ya hemos hecho un poquito de caja y se puede coger un sitio donde guardar la fruta o con una cámara frigorífica, una cosa un poco más decente, ese primer momento pues yo lo vivía, decía, bueno, pues si es que esto es una startup, ¿no? En el garaje de casa tal, o sea, yo vivía con esa filosofía de que te has escuchado 4 podcasts, 5 historias y dices, venga, esto, o sea, me asemejaba o pensaba que esto era Google, ¿no? Sí. Y no. pero además tienes más riesgo, te quiero decir, en el sentido que la fruta además es perecedera. Te quiero decir que tú ahí sí que jugabas con el, si no consigo venderla, ¿cuánta fruta compro para no desabastecer? O sea, esa parte es complicada. Es muy complicada. O sea, el punto que tiene todo esto de la fruta es que muchas veces se te va a pasar. Muchas veces te va a llegar verde a las empresas y no la quieren porque ellos la consumen ese día, el día siguiente y el día siguiente. Si llega verde y está para consumir 5 días después ya no les vale, nadie la quiere coger, ¿no?
Entonces es un punto difícil, y en casa, pues mucho más difícil. Claro. Mucho más difícil y saltándome un poco la ley, ¿no? Porque esto al final no tenía ningún sentido, pero bueno. Y entonces, al final, tú empiezas con la fruta, empiezas a ver, pues puede funcionar por un lado y tal, pero tienes que pivotar. O sea, que nos has contado cómo es el negocio ahora, nos estás contando cómo era antes, pero cómo es el momento en el que dices, oye, tenemos que salir de la fruta. Bueno, O ¿y sea, cómo es el tenemos que hacer momento más de cosas. que empieza a pasar la pandemia y de repente ves que sí hay mercado? Bueno, fue un poco un mix de las dos cosas que acabáis de decir. Es decir, que cuando las empresas empezaron a ver la luz, la gente empezó a volver a las oficinas y en las fábricas se trabajaba de manera más, bueno, más tranquila, sin tantos medios de seguridad, pues las empresas empezaron a demandar lo que ya habían dicho cuando cuando hice ese primer estudio de os puede interesar este tipo de proyecto, y empezaron a demandar. Me acuerdo que lo siguiente a la fruta fue, oye, ¿y un desayuno nos podéis poner así con fruta y tal? Algo un poco más, claro, si nos traéis fruta porque tenemos una visita o tal, darle solo fruta nos parece un poco justo, ¿no? Entonces, podemos poner además un café y tal. Bueno, pues hablamos con una cafetería, compramos unos termos, pusimos nuestro primer café. De ahí, oye, y unas cajas de desayuno, que tenemos un evento y somos 100 y queremos 100 cajitas con el desayuno ya montado y tal. Pues vamos a pensar, pues buscar un proveedor de cajas, comprar una tira de 200 cajas y fabricar unos adhesivos y cerrar, y ahí tuvimos nuestro primer pack de desayuno. Oye, es que nos interesa hacer una charla, como estamos poniendo fruta en la empresa, nos interesa pues que yo qué sé, que un nutricionista o una nutricionista venga y nos hable un poco de alimentación saludable. ¿Esto lo podéis hacer? Bueno, pues vamos a ver, pues contactar con las nutricionistas, buscar una persona que nos gustase y hacer esa primera prueba. Entonces, el primer año y medio, digamos, fue un ir pivotando, pruebo a meter este servicio, nah, esto lo quería esta empresa, pero no tiene ningún sentido, nadie más lo quiere, ¿no? Voy a probar esto, ostras, pues esto parece que a la gente le gusta en LinkedIn, que a la gente, bueno, que el feedback es muy bueno, que cuando lo ofreces las empresas te lo piden, venga, esto se va a quedar en el catálogo. Y ahí, sí, el primer año y medio, 2 años, fue un ajuste de catálogo hasta que dimos con un grupo de servicios que era interesante, que las empresas demandaban de manera recurrente, y dijimos, hasta aquí. O sea, aquí ya me estanco con esto. O sea, es proponer, escuchar, ¿no? Tú haces una propuesta, igual encaja, igual no, pero a la vez te van haciendo ellos, te van planteando retos de una charla de un nutricionista, no sé qué, bueno, pues se convierte en nueva propuesta. Es que Un poco es- escuchar yo entiendo que cuando lanzas un negocio, escuchar lo es todo. O sea, lo que os decía, ¿no? En tu cabeza puede sonar muy bien, pero si es que si luego el de enfrente no lo quiere pues, y encima tú has hecho una inversión o has comprado X producto porque piensas que eso va a ser de X forma, yo ahí es donde veo que, que hay mucho error, ¿no? Entonces, siempre la filosofía de Wake Up ha sido un poco austeridad, ha sido de vamos poco a poco, vamos haciendo un pedido pequeñito, que claro que desde el principio me encantaría tener unas cajas de cartón con el logotipo de Wake Up y tal. Estaba todos los días pensando, joder, es que no quiero mandar fruta, que mandamos a alguna empresa que está fuera, ¿no? Y esa la mandamos, y no quiero que le llegue fruta en una caja que no tiene nada, quiero que aparezca Wake Up ahí en grande, ¿no? Porque eso te va a dar como nombre, marca, va a reforzar tu imagen. Joya, pero ¿qué hago yo invirtiendo en 1000 cajas, que es lo mínimo que me piden para que tenga Que luego sentido? igual vas a cambiar un poco el negocio, ¿no? Claro, que luego igual lo cambias y dices, esto no funciona y ya tengo en el almacén 1000 cajas, que encima no las quieres tirar, ¿no? Esto es como en casa cuando vas metiendo ropa o cosas que luego no lo quieres tirar porque dices, jo, es que me lo he puesto 2 veces, ¿no? Pues aquí me pasaba un poco lo mismo, entonces decías, bueno, pues aguanta un tiempo con una caja sin logo, no pasa nada, nadie te va a decir, es tú que estás siendo perfeccionista, ¿no? Aguanta un tiempo. Y Bueno, cuando pudimos- de hecho bien el haber aguantado porque realmente cambió el nombre. Sí, exacto. Nosotros empezamos siendo Fruit Up, pensado exclusivamente en un servicio de fruta, y ese cambio de nombre, pues la verdad que fue un acierto total, porque yo llegué a dudar, dije, bueno, vamos a ampliar servicios porque lo están pidiendo, pero mantenemos el nombre. Y en un momento dado dije, dije, la gente va a pensar que somos una frutería, y yo no quiero que nos vean en bienestar. Entonces Wake Up al final es un juego de palabras entre wake up, ¿no? Entre despertar,
y entre levantar tu semana, ¿no? Entonces ese juego de palabras, pues Animarte, ¿no? eso, como animarte, y además, bueno, es una palabra así como muy molona, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, pues con ese nombre parecía que englobabas mucho más lo que es el bienestar, ¿no? Y, y bueno, y le di una patada a Fruitap y lo saqué rápido de- Yo de creo la que línea. una clave también del emprendimiento es precisamente lo que decías, ¿no? O sea, no centrarte tanto en tu producto y en desarrollarlo mucho, que pasa muchas veces, sobre todo con los proyectos tecnológicos también, ¿no? De que estás igual 3 años desarrollando una tecnología, una app, un sistema impresionante, pero ese concepto, ¿no? De crear el producto mínimo viable, de, vale, nos encantaría que fuera así de sofisticado, pero vamos a crear lo mínimo para lanzar al mercado rápido y ver cómo responde. Y luego ya iremos perfeccionándolo, ¿no? En tu caso, pues eso, pues decir, pues igual no necesito ahora mismo una caja con logo perfecta, pues igual puedo lanzarlo y ver si funciona. Es un poco esa manera de sacar un producto mínimo viable y pivotar, ¿no? El modelo Lean Startup es fundamental. Fundamental, a mí me parece fundamental. Es decir, yo cualquier cosa que hiciese de ahora en adelante lo haría siguiendo ese modelo. Me parece fundamental, te da una tranquilidad además. Es decir, joder, no siento que esté como yendo a ciegas, ¿no? No siento que me esté tirando a la piscina, siento que estoy, bueno, tirándome a una piscina de medio metro. Bueno, me puedo pegar una Ya, torta, sí, pero calibrar el riesgo, al final, ¿no? eso es, eso es. Entonces nosotros siempre, hasta hace poco, pues lógicamente tú vas cumpliendo, ¿no? O sea, ya cogimos ese almacén con cámara frigorífica, que lógicamente Sanidad te lo tiene que aprobar, etcétera, pero a mí también, una vez más, me habría encantado poner una pared entera aquí, Wicap en grande, ¿no? Como alicatar otra vez todo para que tenga el color que tú quieres, cambiar estas estanterías. Te hubiese encantado hacer todo eso, pero hemos sobrevivido años con un sitio en el que le hemos hecho los cambios mínimos. Funcionalmente es perfecto porque nos ha dado el servicio, a Sanidad le encaja, entonces perfecto, ya está. Que a nosotros, hombre, que me gustaría trabajar en un sitio más chulo y siempre ves las oficinas chulísimas y me encantaría estar en ese entorno, sí. Ya llegará. Ya llegará, eso es, ya llegará. ¿Dónde le hemos Bueno, dado ahora estáis un poco en cambio. Ahora estamos en cambio, sí. Ahora estamos ya mudándonos a una nave, pero ha sido un tema más, no de decir, jo, qué bien nos va, voy a hacerme ya ese wake up en grande en la pared que quiero, sino más, necesitamos más espacio, queremos unirnos en la misma nave con la cocina, que es una empresa diferente, y queremos eso para el catering, que queremos estar bajo la misma nave, porque en el día a día somos como una misma empresa, y esas necesidades son las que nos han llevado a hacer una nave. Y lógicamente, pues sí, la pintamos y tal, pero no, una vez más, si me dejan a mí elegir, vamos, ahora estaría haciendo unas cosas chulísimas allá, ¿no? Como si fuese tu casa, pero lógicamente no puedes. Donde sí que le pusimos, por ejemplo, esfuerzo es en pues, las furgonetas, ¿no? Pues las furgonetas podían ir Que es la imagen. blancas, pero como llegas a la empresa, pues dije, oye, que vayan rotuladas, bonitas. Bueno, y que están dando vueltas por la ciudad, se van viendo, es un escaparate andante. Eso es tu imagen. Al final, tu almacén, pues no es tu imagen, tiene que ser un sitio cómodo para trabajar, Sí, funcional. Final, ¿no? funcional, pero tu imagen son las furgonetas, la página web, eso es lo que le llega al cliente. Entonces, ahí es donde Siempre has pones cuidado el mucho esfuerzo. eso, ¿no? Al principio me contabas antes también lo del logotipo, que te dejaste bastante dinero, ¿no? Casi el presupuesto de todo el año, ¿no? Pero Sí, sí, una no, parte importante del presupuesto en el logotipo porque creías que había que cuidar muy bien la imagen. sí, sí, la imagen siempre ha sido una parte importante del negocio, porque siempre he creído que es una inversión, es un poco ciega, ¿no? Porque no le ves un retorno inmediato, pero es un punto en el que si confías y vas creando una marca fuerte y la gente la valora y la identifica, etcétera, eso te va a dar un retorno brutal, ¿no? Porque el tener una marca fuerte es una cosa que cuesta muchísimo trabajar, pero en el momento en el que consigues irte haciendo un hueco, y claro, la imagen de esa marca es el logotipo inicialmente, ¿no? Entonces el logotipo, yo no quería hacerlo yo mismo, la web sí que la había hecho yo mismo. Imagínate, porque digo, eso en 2 años lo podemos cambiar. Pero el logotipo que vea la gente, en 2 años, si lo cambias, puede trastocarles un poco. Entonces, aquí vamos a poner el dinero y voy a intentar hacer algo que merezca la pena y que aguante muchísimos años. Y contratamos una agencia de branding y esta, pues claro, en ese momento fue la inversión del año. Ya ves, ahora no lo hubiese sido, pero en ese momento fue la inversión del año. Pero a ciegas yo pensaba que hacía falta. Oye, pues por la parte que me toca me alegra mucho escucharlo porque suele ser mi pelea diaria con muchos clientes y con muchas personas. Y al final una marca es un activo y yo creo que ahora
que estéis en otro punto lo veis y lo valoráis. Totalmente, totalmente. Y de hecho se sigue haciendo un trabajo que siempre es para reforzar la marca y muchas veces da un poquito de miedo la reputación, ¿no? El que, claro, cuando ya has estado trabajando en una marca, el que hagas algo que de repente Es incoherente, ¿no? es incoherente, que además, jo, esto es un tema que ayer lo pensaba, ¿no? Cuando sabía que íbamos a grabar y las incoherencias muchas veces cuando estás montando un negocio son fáciles que salgan, ¿no? Porque está ese punto de necesito ganar dinero y luego está ese punto de necesito o quiero impactar en las personas, en la sociedad y tal. Y muchas veces no casan, ¿no? Te hacen un pedido grande de lo que sea, pero no sale porque no estás dando con la fórmula, con el precio, lo que sea, y tienes que meter plástico, pero en tus ideales no quieres plástico en tus productos, en tus resultados, no quieres algo que, no, que sea más amigable, ¿no? Entonces, ese punto de incoherencia muchas veces cuesta y te tienes que parar y decir, va a ser más caro, no pasa nada, pero voy a mantener mi coherencia. Y otras veces dices, voy a saltarme esto, pero sabiendo que no pierdo mi visión, que tengo el foco puesto allá. Sí, pero esa reflexión a la hora de tomar cada decisión, que viene también un poco de esa reflexión previa que hablabas de la marca, ¿no? De qué es lo que quiero que sea la marca, no como logotipo, que es lo que muchas veces la gente asocia, sino cuál es el pilar, ¿no? El posicionamiento. Y pararte a pensar si está siendo coherente es para mí fundamental, y muchas veces pasa eso, que la necesidad hace que la gente no se pare a ver si está siendo coherente, si está tomando, aunque dices, igual me salto yo mismo la línea, pero sé por qué y sé lo que gano y lo que pierdo, ¿no? Muchas veces al final la necesidad nos hace no verlo. Y muchas veces yo creo que también nos tenemos que permitir, bueno, pues que en el crecimiento puedes tener pequeñas desviaciones, ¿no? Porque, joder, yo creo que también el que es muy purista, ya no hablo de sostenibilidad, sino que el que es muy purista y sigue como muy fiel, ¿no? Yo tuve un año que me acuerdo que, bueno, hace 2 o así, que me acuerdo que sentía que estaba siendo un poco como infiel a mi marca, ¿no? Porque nos pedían servicios que no tenían mucho que ver con lo que hacíamos y decía, sí, porque es que al final me vas a dar un poquito más de facturación y ahora la necesitamos, ¿no? Entonces, eso yo creo que también hay que permitírselo. Esto lo hablé en su día con algún otro emprendedor y dije, me siento mal, ¿no? Porque he aceptado pedidos que no es que sean incoherentes con tal, sino que es que no tienen nada que ver. No tienen nada que ver y no quiero que de repente digan, pero ¿y qué hace Wicap haciendo esto, no? Es algo para empresas, es algo tal, pero no tiene mucho que ver con tu día a día, ¿no? Pero yo creo que a veces, bueno, también hay que permitirse un poco eso sin perder Sí, el foco. es que yo creo que hay que saber cuál es tu camino y saber que a veces te puedes desviar un poco sin perder de vista que hay que volver a ese camino, ¿no? Y lo que decía Sol, al final, que el logotipo no es la marca, que es decir, el logotipo es parte de la marca, pero la marca es como el iceberg, ¿no? O sea, lo que se ve es el logotipo, es la identidad visual, pero lo que hay detrás, todos los valores, el propósito, la manera de hacer las cosas, eso es de verdad la marca, es el intangible. Y si os parece, yo hablaría ahora de el otro intangible tan importante de las empresas, ¿no? Hablamos de la marca, la reputación, pero luego están las personas, que es a lo que os dedicáis, ¿no? Al bienestar. Tú, cuando empezaste a ofrecer el servicio de fruta y fuiste pivotando, ofreciendo nuevos servicios que te pedían los clientes, ¿qué necesidades veías en las empresas? Es decir, ¿cómo veías las empresas en cuanto al bienestar y sus personas? A ver, las empresas parten de un punto, cuando empiezo ya a investigar un poco lo que han hecho, parten de un punto en el que muchas tienen esa convicción de que tienen que cuidar de su equipo, de que tienen que crear esa familia, ¿no? Ese entorno en el que estén a gusto, etcétera, y están haciendo cosas por su cuenta. Pues cogían fruta en la frutería de abajo y la ponían en la oficina, querían hacer un desayuno con el director o con la directora general un viernes y entonces pues se iban a no sé dónde y hacían tal. Les interesaba hablar sobre salud mental y entonces pues tengo un primo que es psicólogo y que venga y nos cuente algo. Entonces yo siento que algunas empresas sí que estaban trabajando en materia de bienestar. ¿Pero quién promovía eso en las empresas? Normalmente dentro de las empresas lo promueve el área de personas o de recursos humanos, pero suele ser muchas veces la dirección, o sea, el comité directivo, el que tiene esa convicción de que su empresa tiene cultura de bienestar, ¿no? Y tiene cultura de familia. Y entonces es ese equipo el que dice, vamos a hacer algo para que la gente esté más contenta. Y luego el que lo ejecuta normalmente es el equipo de personas. Bien. A veces es el equipo de comunicación, si quieren que haya una parte muy vinculada a la imagen de la empresa.
A veces, en menor medida, nosotros también trabajamos con el equipo de prevención de riesgos laborales, pero es verdad que el equipo de prevención de riesgos laborales se suele centrar en lo que puramente les marca la ley, ¿no? Ya. Hay una ley de riesgos laborales, de prevención de riesgos, y tratan de centrarse en eso. Nosotros vamos un puntito más allá promoviendo Sí, salud, sí, sí. no solo Sí, no, preveniendo. ergonomía y todo eso, ¿no? Vas más allá. Eso es un poquito más allá. Pero estas son las personas que normalmente promueven en las empresas. Y tú veías que había muchas empresas que querían promover esa cultura del bienestar, de familia. Nosotros, de hecho, grabamos aquí en la anterior temporada con Grupo Enol y con Sonia Moneo de Prodein, y nos llamó mucho la atención cómo, en particular, estas empresas, que además forman parte de la red Enredarse, en la que también formamos parte todos, em, pues cultivan, ¿no?, ese cuidado por las personas y creen de verdad. Pero tú ves que en el panorama empresarial general hay esa apuesta por el cuidado de las personas. Creo que ha habido una concienciación muy grande en los últimos años. Cuando hablo en los últimos años, hablo 3, 4 años. Creo que la pandemia, para nosotros, por ejemplo, fue un punto muy negativo, pero también fue un punto de inflexión para muchas empresas y empezaron a cambiar el chip en el tema de cuidar de la gente. Y creo que muchas empresas han visto que tienen problemas, y también la prensa, y etcétera, lo dice de salud mental, ¿no? Y suele haber muchas bajas, mucho absentismo asociado a la salud mental. Entonces, creo que las empresas se han dado cuenta de que tienen que empezar a hacer algo, de que no depende exclusivamente, que muchas veces independizamos, ¿no?, la persona y la empresa. Y parece que cuando entras por la empresa tienes que cambiar el chip. Trabajas, te vas y vuelves con tu problema que traías de casa. No, tú entras en la empresa y tienes tu problema, te lo llevas al trabajo. Y te lo ibas a crear un ambiente pues más negativo, ¿no?, porque estás más irascible, lo que sea. Entonces, yo creo que de todo esto, un poco la pandemia fue como una luz que hizo como que se viese, y he visto un cambio radical en los últimos años, ¿no? Yo creo que cada vez más empresas lo hacen. Es verdad que hay empresas que están encenegadas en que no, no y no. Y esto no... ¿por qué? Porque... bueno, lo comentábamos antes, ¿no?, fuera de cámaras, por decir así, que yo no veo un retorno en esto, ¿no? Yo quiero poner 400 euros en esta acción, y si no me va a devolver 600, no la hago. O sea, y cuando tu visión es muy generil de las cosas, Sí, muy racional, cortoplacista también. eso es muy cortoplacista, pues bueno, no vas a hacer nada, porque al final es algo que es difícil de medir, se puede medir, pero es difícil de medir. Y si tú no crees, si no está en los valores de tu empresa ese bienestar, y si no tienes ninguna intención de meterlo, es difícil que lo hagas, a no ser que lo hagas por un tema de imagen. Pero a mí eso me parece un fracaso. O sea, vamos a ver, suena feo, ¿no?, pero me parece un fracaso, porque al final tu equipo, tus empleados, tus empleadas no se lo van a creer. No, se nota. Se nota. Sí. Tus clientes no se lo van a creer, y tus proveedores tampoco. O sea, lo estás haciendo con un objetivo, pero no hay esa esencia. Cuando decías antes, ¿no?, empresas del entorno Enredarse, que al final suelen estar muy sensibilizadas con el cuidado de las personas, ¿no? Tanto Prodein como Grupo Enol hacen, yo creo que un gran trabajo por cuidar de las personas. Y es porque lo llevan en su ADN, lo llevan en su esencia, y en los valores, los tengan o no los tengan definidos en un papel, lo tienen. Entonces, cada vez hay más empresas que lo tienen, y yo creo que el futuro... Sí, son empresas que son y no que quieren parecer, que al final suele estar un poco ahí. Suele haber un cambio con el relevo generacional, por ejemplo, en empresas familiares, o bueno, no tiene por qué ser familiares, ¿no?, pero cuando entra un directivo un poquito más joven, pues bueno, ya has mamado otras cosas, y esto ya viene contigo, ¿no? Y cuando igual la dirección es un poco más mayor, pues a veces le cuesta más y a veces puede estar ya concienciada. Pero en general, como las empresas están como reciclando un poco, pues lógicamente el equipo directivo, a medida que va creciendo, pues cuando entra esta gente nueva, ya traen esa visión. Sí, traen consigo una nueva cultura de empresa, un poco más. Y te cuesta, claro, o sea, tú entiendo que hay una parte que sí que es tocar esa puerta de las empresas que ya han empezado a hacer cosas, aunque sea quizás sin una estructura o sin una estrategia, ¿no?, pero de bienestar, que decías, ellos, pues que venga mi primo o bajo yo a la frutería, pero ya tengo pequeñas acciones. ¿O te toca muchas veces la parte de educar a las empresas y de que crean y apuesten un poco ciegamente en el retorno que pueden tener? Sí, yo creo que la parte de educación es importante, porque al final, al ser algo que no
bueno, que no está muy extendido todavía o que nunca ha estado muy extendido, creo que se va haciendo un trabajo de educación que para mí principalmente es enseñar a una empresa lo que ha hecho otra. Porque al final somos muy curiosos, ¿no? Y nos gusta saber qué hace este bien para yo incorporarlo, porque coño, si está funcionando a mí me interesa incorporarlo, ¿no? Igual que a mí me gustaría pues que el resto hagan lo que yo hago bien, ¿no? Entonces nosotros intentamos hacer ese juego también de enseñar, ¿no? Pues joder, de enseñarlo bien, las buenas prácticas que están haciendo algunas empresas y que eso le haga picar, o sea, que pique la curiosidad de las que no. Eso va generando una pequeña, no sé si es educación o es que decir, joder, si lo están haciendo tantas empresas, ¿cómo me puedo estar quedando atrás? ¿No sentís un poco que pasa lo mismo con la digitalización también? Muchas empresas dicen, pero si mi proceso está perfecto, pero que es que como este están digitalizándose, pues necesito incorporarlo. A mí me pasaba en Gamesa que hubo unos años que fue así. Necesitamos digitalizar la empresa. Hay este presupuesto. Hay que hacer proyectos y dices, ¿para qué? Ahora como con la IA también está pasando eso, ¿no? Claro, Las empresas, el boom, la moda de la IA, ¿no? Que todo el mundo quiere hacer. ¿Cómo incorporar la IA a mis procesos? O sea, claro, pero ¿qué necesitas? Y luego, vale, ¿cómo te puedo ayudar esto? Pero muchas veces es como, me vendría bien para no sé qué, pero si igual no lo necesitas para eso, ¿no? Pues aquí pasa un poco lo mismo. vale, Íñigo, yo te voy a hacer una pregunta doble, que es, imagínate que soy una empresa yo que hasta ahora no, proactivamente no cuido del bienestar de las personas, o sea, no pienso en las personas como un activo tan clave como otras empresas, ¿no? Eh, ¿Por qué tengo que empezar a crear esa cultura del bienestar? Esa es la primera pregunta. ¿Por qué tengo que hacerlo? Y la segunda es, ¿qué puedo hacer? O sea, es decir, ¿qué me recomiendas? A ver, yo creo que si igual no crees en esto, pero sí que, bueno, como hemos dicho, eres curioso y miras lo que estén haciendo otras empresas y ves que está funcionando, o preguntas directamente a tu equipo y les preguntas qué necesitas, porque muchas veces inventamos lo que decíamos antes, ¿no? Inventamos y igual nadie te ha pedido que hagas eso. Pero tú pregunta, haz una encuesta de satisfacción, haz un test psicosocial, curiosea a la competencia, ¿no? Vamos a ver qué están haciendo, qué les funciona y qué puedes implementar. Hazlo desde un punto de vista puramente de negocio. Igual no te crees que es por tu equipo. Y ya vas a ver que de repente va a haber resultados, ¿no? Pues que la gente va a empezar a trabajar con mejor cara, que van a ver que te interesas, que eso al final te lo devuelven en trabajo, en buenas caras, en buen ambiente laboral, Mejora la productividad también. en productividad, en que un equipo que trabaja en un proyecto, si hay una persona que es un poco conflictiva y que hace que, bueno, que haya roces y tal, joder, eso es un problema. Entonces, todas estas cositas vas a ver que van a ir generando pequeños cambios. Intenta medirlo, vale, vamos a intentar medirlo. Haz una encuesta de satisfacción a principio de año y haz una al final. Vamos a ver cómo varía. Mete una acción, no funciona, mete otra. O sea, como hemos hablado antes, haz prueba y error. Vamos a ver Sí, sí. que funciona. Sí, sistematizar de alguna manera, ¿no? ¿Cómo estás ahora? Haz acciones y mide cómo estás después y ver cómo han funcionado esas acciones. Y es lo mismo que hablábamos antes de la asunción de riesgo, ¿no? Cuando emprendes. En este caso, la empresa, bueno, evidentemente te hace una pequeña inversión, pero tampoco le estás pidiendo, bueno, pues un desembolso, ni un cambio de procesos, ni un cambio de estructura fuerte. Es decir, bueno, el riesgo que tienes es pequeño y el retorno que puedes tener es muy alto. Eso es, eso es. Siempre decimos además que empezar es muy fácil porque el coste de entrada de esto es bajísimo, ¿no? O sea, un gesto puede costar 15 euros, ¿no? Imagínate que, siempre pongo este ejemplo, has tenido un empleado de baja, por el motivo que sea, le mandas un desayuno a casa con una nota escrita a mano por la dirección en una empresa de 50 personas, tenemos muchas ganas de que vuelva, recupérate pronto, te dejamos este desayuno para que cojas energía. 15 euros. Sí, sí, ¿Y, pequeños y gestos. qué mensaje transmite eso? ¿Cuánto te ha costado? Lo que pasa que no estamos dedicando el tiempo. Claro, también exige un pequeño Sí, sí, tiempo, sí, pero total. es una acción brutal y baratísima. Pues como esta, las empresas tienen miles. Luego, lógicamente, hay empresas que hacen planes mucho más estructurados, con formaciones cada 2 semanas. Vale, eso es otra historia. Empieza por algo fácil. Vamos a ver cómo cambia la dinámica de la empresa.
Sí, sí. Yo me acuerdo del episodio que grabamos con Javier Roquero de Salto Systems, em, que él contaba como una empresa que estaba creciendo mucho, 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 llegó creo a 1.700 trabajadores que tienen ahora, y contaba que un día se sentó, no sé si él solo o el equipo directivo, y empezaron a hacer una lista de las cosas que podían hacer para mejorar el bienestar de las personas en la empresa. Y veían que había cosas que costaban mucho y cosas que no costaban nada. O sea, el llamar a las personas por su nombre, decir gracias, por favor, 15 euros a la persona que está de baja, o sea, que decir, el El detallito detalle, ese. el tenerlo presente. Entonces, efectivamente, es una cuestión de actitud, en primer lugar. Luego, por supuesto, de presupuesto, porque habrá cosas que puedes hacer de, no, traes aquí a una eminencia Sí, en una charla cardiología, motivacional o ¿no? lo O lo que que sea, quieras. pero que hay cosas muy pequeñas que están al alcance de cualquier empresa que realmente crea en el cuidado de las Sí, personas. que y marca la diferencia. Es como todo en la vida, es una cuestión de tiempo. Y como todo en el tiempo es una cuestión de priorizar, porque no tenemos tiempo para todo. Entonces, esto le vas a tener que dedicar una hora, vas a tener que ponerte a pensar y decir a tu equipo directivo, vamos a empezar a llamar a la gente más por su nombre, vamos a hacer una vez al mes, escribirles un correo para ver qué tal, no sé qué. Cosas que no tienen coste, pero eso te ha costado un tiempo y si no está en tu lista de prioridades, eso está al fondo y nunca lo haces. Entonces, como siempre, es una cuestión de que esté en tu ADN, esté en tus valores o quieras que esté, aunque no está actualmente. Y en el momento en el que lo pones en tu lista de prioridades, Sí, sí, le vas total, a sacar una hora y no te va a costar un duro. total. Íñigo, ya sé que te va a costar mucho elegir uno entre todos los casos que conoces, pero ¿algún caso de empresa que digas, me gusta mucho cómo están enfocando la cultura del bienestar y qué están haciendo alguna pildorita? Pues joder, siempre les pongo como ejemplo, porque creo que lo están haciendo muy bien, Laboral Cucha. Tienen, desde mucho antes que nosotros hablásemos con ellos la primera vez, tienen un programa de salud, de promoción de la salud en el trabajo y el bienestar, Saindus. Y, y dentro de este programa, pues bueno, hacen una estructuración, ellos siempre han apostado por el bienestar del equipo y hacen una serie de acciones, es decir, lo tienen muy estructurado, tienen un branding para ese programa, etcétera, y siempre vamos, lo están haciendo muy, muy bien. Y dentro de acciones que hemos hecho con ellos, pues a mí las que más me suelen gustar son siempre las de salud mental, ¿no? Porque en salud mental, pues bueno, yo qué sé, cuando eres capaz, por ejemplo, de ayudar a personas que se están yendo a casa frustradas porque un cliente bueno, pues les grita, ¿no? Que esto puede pasar en cualquier trabajo que trabajes de cara al público y, bueno, que te das una situación incómoda y que eso te haga llevarte a casa o sea, tu gestión emocional, digamos, sea complicada de hacer, ¿no? Que te lleves una emoción negativa a casa. Pues charlas, temas de sensibilización que hemos hecho en este sentido me han gustado mucho. Luego también en salud mental, por ejemplo, cuando somos capaces de atender de manera individual dentro de una empresa, ¿no? Ya no es una acción de sensibilización grupal, de una charla de gestión del estrés o una charla de comunicación no violenta en equipos de trabajo, etcétera, sino que estamos hablando de atención individualizada a un empleado porque esa persona lo ha demandado y dice, oye, a mí me vendría bien y la empresa le está subvencionando las primeras sesiones, O sea, terapia psicológica, ¿no? Por terapia, pero que muchas veces dices, joder, tengo un freno porque esto cuesta dinero, porque nunca me he sentado, porque no sé lo que me van a decir, porque creo que me van a decir que estoy fatal y eso da miedo. Y de repente la empresa dice, te lo voy a poner fácil, yo te subvenciono las primeras sesiones, ponemos a una persona de confianza porque además previamente le ha dado una charla, entonces ya le pones cara y llama, es una cosa totalmente anónima, la empresa no es consciente, ¿no? Estas cosas me gustan mucho. Y luego ya como último ejemplo que os pondría también en esta parte de formación, por estar hablando de este tema, pues hace poquito empezamos a colaborar también con José Calabuch, que es el que fue el cardiólogo bueno, el que es actualmente cardiólogo de Indurain y fue director de cardiología en la Clínica Universidad de Navarra. Y le gustó mucho el proyecto, ¿no? Entonces él también pues imparte charlas relacionadas con estilo de vida saludable y el corazón, que al final, bueno, pues todas las cardiopatías, etcétera, es un tema importante con el estrés. Y siempre son charlas que impactan mucho, que la gente se queda con una sensación de decir, qué mal lo estoy haciendo, ¿no? voy También. a cambiar algún hábito y voy a empezar a hacerlo mejor. Te lo dice él y es imposible decir que no. Entonces, joder, ese tipo de cosas donde ves que realmente estás generando un impacto son una gozada, la verdad. ¿Y ejercicio físico? Ejercicio físico también es importante. Nosotros también hacemos talleres grupales, por ejemplo, la espalda sana es un tema que se trabaja muchísimo en las empresas, ¿no? Porque al final
también los temas musculares bueno, el sedentarismo, sin ir más lejos, que es un grandísimo problema que tenemos actualmente, es un tema que preocupa mucho a las empresas, ¿no? Entonces, por ejemplo, en ejercicio físico hemos hecho programas también, desde talleres de espalda sana, etcétera, temas más grupales, a enfocarnos otra vez en seguimiento individual. Y la empresa dice, para aquellas personas que os consideréis sedentarias y no estéis llevando un nivel de actividad porque os falta tiempo, porque no podéis, porque mentalmente tenéis una barrera gigante, vamos a ofreceros un programita de 3 meses en el que, bueno, pues vas a poder hacerlo en casa, pero te vamos a monitorizar y vas a hacer una serie de entrenamientos y puedes hablar con un entrenador y es todo muy cercano. Y ya has superado esa barrera de ir al gimnasio que te da una pereza terrible porque la empresa te lo está poniendo en bandeja. Te lo pone fácil. Eso es. Entonces, esas empresas son para ponerles una medalla, la verdad. Tal. Oye, y yo te voy a hacer, diría que una última pregunta por ir cerrando y que David vaya también cogiendo nuestro nuevo kit de preguntas que ahora te contará en qué consiste. Y ahora que hemos hablado un poco de todas estas píldoras o de todas estas acciones que pueden hacer por mejorar el bienestar de los empleados del equipo, dentro de WeCap, ¿qué ejemplos o qué acciones ponéis realmente en vuestro día a día? Ya que sois un equipo pequeñito, ¿cómo Sí. intentáis fomentarlo? Mira, en nuestro día a día yo creo que nos sentimos muy familia en el sentido de que tenemos muy buena relación, siempre nos escribimos cuando otra persona, yo qué sé, pues está enferma, solemos mandar algún detallito alguna vez, bueno, lógicamente cualquiera puede consumir la fruta que quiera y llevársela a casa, o sea que nadie compra fruta ahí. Y la verdad que al ser un equipo pequeñito, bueno, pues tenemos muy buena piña y yo creo que tampoco es que hagamos grandes acciones en ese sentido, pero todo lo que podamos ayudar se ayuda. Y por ejemplo, con todos los colaboradores en la parte de formación, pues sin ir más lejos, ayer teníamos nuestra jornada, tenemos 2 al año con colaboradores, les invitamos a picar algo, y ayer justamente hicimos una clase grupal bueno, en Psíquico, que es un centro con el que colaboramos también, que es una clase como de ciclo indoor y tal, entonces bueno, pues también hicimos como ese spinning, pero sí, pero sobre todo ese team building, ese grupo, ¿no? Y yo creo que, joder, que hemos creado una comunidad en la que nos apoyamos mucho, ¿no? entre todos, porque todo el mundo le gusta mucho el objetivo final, ¿no? Que es decir, es que puede impactar mucho, ¿no? Porque piensa que hablarle a 30 personas con que se lleven un consejito es la leche, ¿no? Entonces, como todo el mundo le está tan... O sea, tiene esto como un propósito, ¿no? Es algo que nos llena tanto, pues yo creo que todos tenemos esa motivación, ese buen ambiente laboral y tratamos de que lo haya, ¿no? De pues, lo que te decía, escribirnos, pues dar ese detallito cuando a alguien le pasa algo en Navidad, pues llevarnos fruta a casa cuando quien quiera. No, me gusta una palabra clave que has dicho, ¿no? Que es pasar un poco de grupo, de equipo a comunidad, ¿no? Has dicho que sois una comunidad, casi una familia entre comillas, está cada uno con su familia, pero ese concepto de comunidad, de persona que trabaja bajo un propósito, pero tiene relación personal, ¿no? Bueno, es que al final del día pasas más tiempo con la gente con la que trabajas que con tu propia familia, o sea, te quiero decir que no es una sola gente. Eso decimos, te escribo más que a mi pareja, sí. Vale, Íñigo, pues mira, vamos a hacer la dinámica que comentaba Sol, que creo que ya conoces, que es nueva en esta temporada. Entonces, las personas que han ido pasando en las anteriores temporadas de La Voz Directiva, después de las conversaciones que hemos tenido, de hecho a ti también te pediremos, les hemos pedido que nos planteen una serie de preguntas para que las personas que vienen en los episodios de estas temporadas pues puedan responder, ¿vale? Aleatoriamente vas a coger alguna, no vas a saber quién la planteó y te la vamos a leer y la contestas y veremos a ver qué, Venga, a ver si tenemos suerte. Venga. A ver. Mira, además esta... Mira, esta la escribí yo. Ah, sí. Que también hemos escrito nosotros Sí, preguntas. también tenemos nosotros, no habíamos dicho, no había tocado todavía, pero mira. Serán más complicadas, ¿no? A ver. Bueno. ¿Qué hábitos has incorporado en tu rutina para mantener la motivación y el foco en los momentos de mayor incertidumbre? Vale. Bueno, no sé si me va a salir un poco la pregunta, pero en estos años yo creo que, o sea, yo creo como cualquier persona que emprende, ¿no? Hay momentos de crisis, de decir, o sea, he trabajado demasiado y petas, ¿no? Y hay un momento que dices, me pongo enfermo,
yo qué sé, si tienes la sensación de no estar haciendo las cosas bien, etcétera, igual me desvío un poquito de tu pregunta. Y entonces sí que ha habido dos momentos en los que digo, ¿cómo puedo estar yo vendiendo, ¿no? Bienestar, cuidarse y tal? Y yo de repente por trabajar estoy como penalizando estas cosas, ¿no? Y creo que los consejos que damos en WeCap los he ido incorporando, pero no ha sido como... Yo nacía con ellos, los fui perdiendo al emprender y los he ido reincorporando porque realmente creo en todo ello, ¿no? Entonces los he ido reincorporando y una cosa que, por ejemplo, a mí me sirve mucho es el deporte, que lo perdí al emprender. Hago deporte unos 3 días a la semana. Sé que más no podría, yo antes hacía más, pero sé que más no podría, pero eso me descarga, me recarga las pilas, mejor dicho, y un poco me libera el día. Después de hacer el día, lo suelo hacer a las 7 de la tarde, y me viene genial. Dormir es una cosa que había perdido porque siempre, cuando te va faltando tiempo, en vez de hacer el ejercicio de priorizar, haces el ejercicio de no dormir. ¿No? Dices, venga, duermo 5 horitas y media, 6, y así tengo 2 horas más que si trabajo, pues X, ¿no? Y realmente me pasó, dije, no estoy durmiendo nada y por eso o sea, hubo un momento en el que peté, decir, es que estoy descansando muy poco. Entonces, ahora siempre duermo, o sea, luego te dormirás, ¿no? Cada uno tiene su tal, pero intento respetar un poco horarios de sueño y horas de sueño. Así que no es solo la cantidad, sino la calidad también del sueño, ¿no? Sino también la calidad, exacto. Y luego también había perdido, algún día no desayunaba, comía menos, etcétera. O sea, la alimentación, aunque yo siempre he sido, no sé decirlo, estricto con la alimentación, es decir, que trato de que sea equilibrada y de que sea lo que yo necesito, pero es verdad que la empiezas a hacer a deshoras y esto te empieza a penalizar. Tú crees que te viene bien porque tienes más rato para trabajar por no haber desayunado y desayunar 3 horas más tarde o lo que sea, o saltarte eso y ya comerás bien, ¿no? Y ahora todos los días desayuno con mi mujer tranquilamente. Digo, ya empezar el día más tarde, que es una cosa que además, ahora que va a ser padre, lo tengo interiorizado. Arranca el día con calma. Estoy como agobiado diciendo, venga, que ya estoy tardando en ponerme y me va a pillar el día, ¿no? Mi ratito más productivo el día, que es el principio, lo estoy como perdiendo porque se me alarga como tenemos un perro, en sacar al perro, en ir a hacer esto, en desayunar, se me ha alargado tal. Y ahora digo, no, tómate con calma eso, que luego el día es muy largo y hacer este inicio bien te va a hacer que todo el día estés enfocado bien. Y dormir bien el día anterior va a hacer que estés a gusto, tranquilo. Y el sábado, que llegue el sábado y desconectes todo el día y digas, me olvido, el teléfono no existe, va a hacer que luego igual tendré que trabajar un poco el domingo, etcétera, pero va a hacer que el resto de la semana esté bien. En cambio, un fin de semana, que el fin de semana ha sido de trabajar 100%, empieza la semana, estoy hundido. Sí, llega un momento en el que pierdes ese equilibrio y pierdes la capacidad de pensar con claridad muchas veces, de saber priorizar, ¿no? Llega un momento en el que se te nubla un poco, se te nublan las ideas. Se te nubla, te vas desviando. Sí. Lo bueno es parar, pensar, ¿no? Que muchas veces tampoco tenemos tiempo para pensar un poco, porque parece que estás perdiendo el tiempo si piensas. Parar, pensar y decir, a ver, ¿yo qué quería en mi vida, en tal, qué es lo importante, cuál era mi objetivo con el trabajo? Y olvidarte un poco de los números, ¿no? Yo creo que estamos muy centrados en facturar, en no hacer un mes peor que el del año pasado, Claro, eso te agobia, entonces dices, no quiero esto, entonces prefiero meter 1000 horas y que si luego fallo, yo haya hecho todo lo que haya podido, ¿no? Y yo por lo menos me he dado cuenta de que no es la forma, o sea, de que cuando estás tranquilo y haces las cosas bien, al final el resultado acompaña. Wow, qué buenos consejos, Íñigo, de autocuidado, o sea, esa parte de ejercicio, de descanso, de alimentación. O sea, ha sido una respuesta que se convierte en consejos y que al primero que le interesa es a mí, porque yo también tengo un poco de desequilibrio en todo eso y cuesta encontrar tiempo y sobre todo priorizar. Pero bueno, vamos a ir a otros consejos, en este caso ya a la audiencia, o para la audiencia que nos está escuchando, ya sabes, empresarios, directivos, emprendedores, de todo lo que hemos hablado hoy, o de alguna otra cosa que creas que es importante, ¿qué mensaje te gustaría lanzarles? ¿Qué destacarías? Bueno, a mí una cosa muy importante me parece, y vuelvo un poco a lo que hacemos en el día a día en nuestro proyecto, ¿no? Pero que es importante poner en valor que trabajamos mucho, es decir, que le dedicamos mucho tiempo al trabajo y que ese trabajo nos tiene que gustar, ¿no? Que muchas veces el trabajo no deja de ser más que un checklist, ¿no? Hoy ya he trabajado, me lo puedo quitar, ¿no? Como ir a hacer la compra.
es una cosa que no nos gusta y me la quiero quitar rápido para poder hacer lo que me gusta, ¿no? Y nos metemos en esa bola y no nos damos cuenta que al final no puede ser como ir a hacer la compra, porque no le vas a dedicar una hora. Es algo que ocupa tanto de tu tiempo que si no te gusta, yo no digo que hagas el proyecto de tu vida, que pongas todos tus ahorros, no digo que eso, pero por lo menos que lo que hagas te motive, te ilusione un poco, te aporte un propósito a tu vida laboral, lógicamente. Y creo que, o sea, yo lo que hemos visto es que la gente está muy desencantada en muchos casos en las empresas, ¿no? Y la verdad que tengo ganas de verlo de otra forma, ¿no? Y de intentar, por una parte hay la empresa, o sea, en parte puede ser un trabajo de la empresa que puede remotivar a la gente, pero por otro lado es un trabajo tuyo decir, o te ilusiona este trabajo, o yo no digo que cambies absolutamente ya, pero en cuanto veas la oportunidad no lo descartes, no lo despriorices, no lo dejes al fondo de tu lista. Si intenta ir buscando poquito a poco y cuando te das una oportunidad, haz un cambio, porque vas a dedicarle gran parte de tu semana a esto. Pues sí. Qué bueno, qué importante. Sí, tanto. Oye, pues un placer, Íñigo. La verdad es que nos llevamos muchos consejos, muchas cositas y Sí, hemos estado muy a gusto. Yo también. Muchas gracias. Sí, muchas gracias, Íñigo.